Un título de liga. Una Copa MX. El regate más peligroso de su generación. Y un hombre que a los 27 años recibió un comunicado de 2 líneas de su propio club. Sin llamada, sin reunión, sin despedida. El club que lo formó de niño lo dejó ir como se deja ir algo que ya no sirve. Su nombre es Javier Eduardo López. México lo conoce como la Chofis. Y lo que pasó dentro de Chivas, lo que la selección nunca explicó y lo que él mismo confesó en 2022, no lo has escuchado completo en ningún lado. Hasta hoy. Primera, la noche del vestidor. Sus propios compañeros hablaron con el entrenador. No uno, varios. Lo que se dijo esa noche cambió todo. Segunda, los 3 momentos donde la Chofis estuvo a punto de ir al Mundial. Y no fue. No por lesión. Por algo que el cuerpo técnico vio y nunca dijo en público. Tercera, lo que le pasó al cuerpo de Javier cuando el fútbol se fue. Lo que vieron sus compañeros. Lo que el club documentó. Y la imagen que nadie esperaba ver de alguien que había sido campeón. Y la cuarta, después del minuto 45. Las 4 palabras que Javier dijo en 2022. Las más honestas que un futbolista mexicano ha dicho en años. Si te vas antes del final, te pierdes la única parte que explica todo. El niño que Chivas formó Guadalajara, Jalisco. 1994. El año del Mundial de Estados Unidos. Los penales contra Bulgaria. El grito de todo México frente al televisor. Ese año nació Javier Eduardo López en la ciudad más futbolera del país. ¿Recuerdas ese año? Si tienes más de 50, sabes exactamente dónde estabas cuando México perdió esos penales. La sala de tu casa, la cantina con los amigos, el trabajo con el radio encendido y la promesa que se hizo el país entero. La siguiente generación va a ser diferente. Guadalajara es la ciudad de Chivas. Y Chivas no es cualquier equipo. No es el único club en México que desde su fundación tiene una sola regla. Solo mexicanos, sin excepción. Para un niño que nace en Guadalajara, entrar a las fuerzas básicas de Chivas no es solo volverse futbolista. Es volverse parte de algo que su padre, su abuelo y su bisabuelo siguieron toda la vida. Javier López entró a las fuerzas básicas de Chivas a los 9 años. 9. Y desde el primer día llamó la atención. No por trabajador, no por el primero en llegar al entrenamiento, por algo que nos enseña. El regate. En los ejercicios de 1 contra 1, antes de enfrentarlo había un segundo de duda. Ya sabías que ibas a perder, no sabías cómo, pero ya sabías. Ese segundo de duda es el arma más peligrosa de un extremo. Javier la generaba cuando todavía usaba uniforme de secundaria. 15 de enero de 2011. 17 años. 4 días después, debutó en Primera División con Chivas. El cuerpo técnico no tuvo dudas. No, de este muchacho va a ser titular fijo antes de que termine el año. Y lo fue. Pero nadie vio lo que iba a pasar cuando la Chofis tuviera el poder de un titular fijo. Porque el poder, para algunos jugadores, no los hace más responsables. Los hace más descuidados. El jugador que Guadalajara necesitaba temporada 2015 a 2016. 21 años. Ya no es promesa, es realidad. Juega por la banda derecha. Zurdo jugando por la derecha. Eso ya es raro. Y la mayoría prefiere la izquierda para cortar hacia adentro. Javier hace lo contrario. Enfrenta al lateral. Lo desborda por fuera y desde la línea de fondo manda el centro al ras que el delantero solo tiene que empujar. Esa jugada, nadie en la Liga Mexicana la defiende cuando la ejecuta la Chofis. Nadie
Hay laterales que salen de esos partidos sin entender qué pasó. Entrenadores que revisan el video 3 veces. Defensores con 15 años de carrera que admiten en privado que no saben cómo marcarlo. Los medios deportivos escriben lo que raramente escriben de un jugador mexicano. Este chico puede jugar en Europa. Este chico puede cambiar un partido de mundial. 2015. Copa MX, Chivas campeón, la Chofis figura. 2017, el campeonato de Liga, 11 años sin título para Chivas. 11. ¿Tienes familia de Chivas? Entonces sabes lo que significó ese día en Guadalajara. Las calles, las lágrimas, la espera que terminó. La Chofis levantó ese trofeo. Fue parte de ese momento. Y mientras tanto, la selección mexicana ya lo tenía en la mira. Las convocatorias llegaron. El país entero miraba a ese extremo y decía lo mismo. Este es el que necesitábamos para el siguiente mundial. Pero justo en ese pico, algo estaba pasando que la cámara no capturaba. Algo que el vestidor sí veía. Algo que el cuerpo técnico toleraba porque no tenía más remedio. Primera revelación de lo que pasaba dentro del vestidor de Chivas. En el fútbol profesional hay una regla que todos conocen y nadie dice en voz alta. El talento compra tolerancia. Mientras desequilibras partidos, mientras haces lo que nadie más puede hacer, los entrenadores toleran cosas que con otro jugador no tolerarían. Javier López tuvo esa tolerancia y la abusó. El patrón era consistente. Los entrenamientos empezaban a las 9 de la mañana. La Chofis llegaba tarde. No una vez, no dos. Era un patrón que se repetía semana tras semana, temporada tras temporada. El entrenador lo llamaba aparte. Multa, advertencia, reunión privada. Javier asentía, prometía, volvía al campo. Y en el primer toque de balón hacía algo que recordaba porque estaba ahí. Y el ciclo volvía a empezar. ¿Lo has visto en algún trabajo? El compañero que no cumple las reglas igual que todos, pero al que nadie puede correr, porque produce lo que los demás no producen. Eso vivía el vestidor de Chivas. Pero el problema no es una llegada tarde. El problema es el mensaje que manda al grupo. Las reglas no aplican para todos por igual. Y eso envenena un vestidor lentamente, sin que nadie lo diga en voz alta, sin drama visible. Pero está ahí, creciendo. Un jugador de esa etapa de Chivas, que habló con medios deportivos sin dar su nombre, lo dijo así: todos queríamos a Javier como persona. Era imposible no quererle. Pero llegó un punto donde su falta de respeto al grupo pesaba más que su talento. Llegabas al entrenamiento sabiendo que iba a llegar tarde. Y ese saber ya te afectaba antes de que empezara el día. Y entonces vino la noche que el club no pudo seguir manejando en silencio. No hay registro oficial de lo que ocurrió, porque el club nunca lo reconoció públicamente. Pero personas cercanas al cuerpo técnico de Chivas describen un momento específico. Varios jugadores del plantel se acercaron al entrenador antes de un partido importante. No uno, varios. Y le dijeron lo que los entrenadores nunca quieren escuchar de sus propios jugadores: que la situación con Javier estaba afectando al grupo, que las reglas tenían que aplicarse para todos o para nadie. El entrenador intentó equilibrar. Por un tiempo funcionó. Por un tiempo. Porque las grietas en un vestidor no se detienen solas. Crecen. Y esta creció hasta que el rendimiento de la Chofis se volvió impredecible. Los destellos seguían. Pero la consistencia, la certeza de que Javier iba a aparecer al 100 en cada partido, esa desapareció.
Cuando un jugador es impredecible, los entrenadores hacen lo único que pueden hacer. Empiezan a buscar otras opciones. El intocable se convierte en una duda. Esa duda llegó a la selección mexicana antes de llegar a Chivas. Lo que pasó con la selección es la segunda revelación, la que más duele. Segunda revelación. El mundial que nunca fue los 3 momentos donde la Chofis estuvo a punto de ir al mundial. Y no fue. Para entender lo que significa no ir a un mundial siendo el mejor extremo de tu generación, tienes que entender lo que ese torneo representa para un futbolista mexicano. No es solo el torneo más grande del mundo. Es el único escenario donde tu nombre queda escrito para siempre. Donde lo que hagas o no hagas define cómo te recuerda la historia. Primera convocatoria, 2015. Los medios lo celebraron. Ya era hora, dijeron. Cumplió. Dejó buena impresión. El Tri parecía haber encontrado su extremo derecho. Parecía. Lo que siguió fue una irregularidad que nadie supo explicar. La Chofis aparecía en una convocatoria y en la siguiente desaparecía. Volvía. Desaparecía. Sin lesión que lo justificara. Sin explicación oficial. En el fútbol, cuando eso pasa, hay una lista corta de posibilidades. El cuerpo técnico de la selección tenía información que llegaba de los clubes. No solo del partido del domingo. Del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. De lo que se veía en los entrenamientos cuando las cámaras no estaban. Y esa información, en el caso de la Chofis, no era tranquilizadora. Un entrenador de selección responde ante todo el país. No a convocar a un jugador con historial de inconsistencia. Es un riesgo que pocos están dispuestos a correr cuando tienen opciones más confiables. El Mundial de Rusia 2018 fue el punto de inflexión. México necesitaba un extremo derecho que desequilibrara en los momentos clave. La Chofis podía hacer eso. Técnicamente podía. Pero no fue a Rusia. La lista de 23 jugadores se anunció en mayo de 2018. El nombre de Javier López no estaba. México llegó al 5º partido. Perdió contra Brasil. Una jugada en la banda derecha pudo haber cambiado todo. La Chofis vio ese partido desde su casa. No hubo segunda oportunidad. Esa ventana se cerró en 2018. Y lo que vino después en Chivas cerró todo lo demás. La caída, tercera revelación. Lo que le pasó al cuerpo y a la carrera de Javier cuando todo empezó a derrumbarse. 2018. 2019. El equipo campeón de 2017 se desmantela. Chivas entra en un proceso de revisión. Y la Chofis empieza a mostrar algo que nadie quería ver. No eran solo las llegadas tarde. Era el estado en que llegaba. La inconsistencia entre lo que prometía el miércoles y lo que aparecía en el campo el jueves. El impacto físico visible. Javier en sus mejores momentos era explosivo, imparable en los primeros metros. En sus peores momentos corría diferente, más lento, como si algo entre semana hubiera afectado lo que debía estar en su cuerpo para el partido del fin de semana. Los departamentos médicos de los clubes miden todo con precisión. Saben cuándo un jugador llega en condiciones óptimas y cuándo no. Y el club sabía. Durante un tiempo ese saber se quedó adentro. Pero hay un punto donde lo que sabes internamente empieza a reflejarse en los resultados. En los partidos perdidos cuando la Chofis no rinde. En los momentos donde el equipo necesita la chispa en la banda y la chispa no aparece. 2020. La pandemia para el mundo. El fútbol se detiene. Cuando vuelve, Chivas tiene que decidir quién sigue y quién no.
La Chofis tenía talento que ningún otro jugador del plantel tenía. Pero la directiva también tenía años de información, de patrones que se repitieron a pesar de las multas, de las advertencias, de las reuniones. Y tomaron una decisión. 2021. El contrato de Javier López con Chivas no se renueva. No hubo despedida, no hubo partido homenaje, no hubo conferencia de prensa agradeciendo 10 años en el club. Un comunicado de 2 líneas. Agradecemos a Javier López su trayectoria. Le deseamos éxito. 2 líneas. Para un jugador que levantó el trofeo de liga, que puso el nombre de Chivas en la boca de todo México. 2 líneas. En el fútbol, cuando un jugador con ese historial se va así, sin celebración, sin reconocimiento, la lectura es una sola. No se fue un jugador, se quitó un problema. Lo que siguió fue doloroso de seguir. San Luis, Querétaro, equipos de mitad de tabla. El nombre de Javier López todavía generaba expectativa al anunciarse. Y esa expectativa se diluyó partido a partido. El regate seguía en momentos aislados. La velocidad ya no era la de 2016. El cuerpo ya no era el de 2016. Y los que lo veían en los entrenamientos de esos años describen algo que duele escuchar sobre alguien que fue campeón. Un jugador que parecía más grande físicamente, más lento, más lejos de lo que había sido. Como si el tiempo que debía haber invertido en cuidarse lo hubiera invertido en otra cosa. ¿Cuándo se da cuenta un jugador de que su carrera no va a llegar a donde debía? No hay un momento único. Es una comprensión que llega lentamente, que duele cada vez más, cada vez que el equipo al que llegas es más pequeño que el anterior. Javier López tuvo esa comprensión, y lo que hizo con ella define la última parte de esta historia. Cuarta revelación. Las 4 palabras. Las 4 palabras que Javier López dijo en 2022. Una entrevista en Guadalajara. Una conversación larga. El periodista le hace la pregunta que todo México quería hacerle. Javier, con todo lo que tuviste, ¿qué falló? Silencio. Varios segundos. Me creí el cuento. Me creí el cuento. 4 palabras que resumen 10 años de carrera. 4 palabras que cualquier persona que ha tenido talento, que ha sido buena en algo, que ha recibido elogios desde joven, entiende perfectamente. El cuento de que el talento es suficiente. El cuento de que si puedes hacer con un balón lo que nadie más puede hacer, las reglas que aplican para los demás no aplican para ti. El cuento de que la gloria está garantizada cuando el don está ahí. Ese cuento tiene una fecha de vencimiento. Siempre, para todos. En el caso de la Chofis, esa fecha llegó antes de los 30 años. Cuando debía estar en Europa o en un mundial, y en cambio estaba en un equipo de mitad de tabla diciéndole a un periodista que se había creído el cuento. También dijo esto, y no apareció en los titulares. Nadie me dijo que no de verdad. O me decían que no, y yo no escuchaba. ¿Qué es peor? Porque alguien que no escucha los noes termina rodeado solo de personas que le dicen que sí. Rodeado de personas que solo le dicen que sí. Cuando eres el mejor del grupo, cuando el entrenador necesita tu rendimiento, nadie quiere ser el que te diga la verdad incómoda. Y sin nadie que te diga la verdad incómoda, el cuento que te cuentas a ti mismo sigue sin corrección. Hasta que la realidad lo corrige ella sola. Y la realidad es menos gentil que una conversación honesta a tiempo. Hoy, lo que quedó. ¿Dónde está la Chofis hoy? La carrera de Javier López como jugador activo de primera división terminó.
sin el tipo de despedida que su talento merecía, sin la ovación de 70,000 personas que sí tuvo en sus mejores noches. Lo que sus compañeros de aquellos años describen cuando hablan de él hoy no es el jugador que desbordaba 3 defensores. Es un hombre que llegó a los 30 años diferente a como debería haber llegado, luego con el cuerpo que reflejaba los años que no se cuidó, con la carrera que mostró el precio de haberse creído el cuento. El talento sigue ahí en momentos, el ojo lo ve, pero el cuerpo ya no responde igual, y eso no se recupera. Hoy Javier López habla, en redes, con honestidad poco común en el fútbol mexicano. No construye la narrativa de éxito que no corresponde a lo que fue su carrera. Habla de sus errores, del cuento que se creyó. ¿Se recuperó? Esa es la pregunta equivocada. De lo que se pierde a esa edad, en esos momentos, no se recupera. Un mundial no vuelve, una generación no se repite. Javier López no va a ir a un mundial. No va a volver a Chivas como figura. No va a ser el extremo que México esperaba. Eso ya está escrito. ¿Qué nos enseña la historia de la Chofis? Que el talento es lo que te abre la puerta, pero no es lo que te mantiene adentro. Lo que te mantiene adentro es lo que haces cuando nadie te está mirando. El lunes en el entrenamiento. La noche donde tienes que decidir entre lo que quieres ahora y lo que quieres para siempre. Javier López eligió muchas veces lo que quería ahora, y el fútbol le cobró cada una de esas decisiones. Sin descuento, sin segunda oportunidad, sin compasión. La Chofis no era un mal jugador que pretendía ser bueno. Era un jugador extraordinario que no supo cuidar su propia extraordinariedad. Cuando ves una jugada de 2016, cuando ves ese regate en el Akron que dejó a 3 defensores mirando el pasto, no estás viendo a alguien que fingía. Estás viendo a alguien que realmente tenía algo que muy pocos seres humanos en el mundo tienen, y que lo dejó irse, de a poco, con cada decisión pequeña que parecía no tener consecuencias, con cada llegada tarde, con cada noche que no debía ser y fue, con cada año en que el cuerpo que debía ser su instrumento de trabajo dejó de serlo. Javier López volteó demasiado tarde. Lo sabe, y tener esa conciencia no le devuelve nada. Pero lo hace más honesto que el jugador que era. Puedes tener el don más raro de tu generación. Puedes dejar a 3 defensores mirando el pasto en 20 metros. Puedes hacer que 70,000 personas se pongan de pie. Pero si no cuidas lo que tienes, el don no desaparece de golpe. Se va lentamente, y cuando volteas a buscarlo, ya no está. Nos vemos en el próximo video.